Por allá en el año 313, justo cuando el Imperio Romano reinaba, estaba un poco en decadencia por las diferentes razones. Llevaba muchos años ese imperio intentando o llevando al mundo conocido, ¿no? A ese mundo conocido, sobre todo en Europa, Asia, África. Y se levantó un hombre llamado Constantino, y él muy hábilmente, viendo que su imperio caía, entonces una estrategia que utilizó muy sagazmente fue que todos los que eran cristianos, que eran perseguidos, pasaran a ser parte de su imperio y ya no fueran perseguidos por su fe. Desde el año 70, cuando otro emperador romano decidió acabar con Jerusalén, todos los cristianos salieron y se esparcieron por también el mundo conocido. Pero ellos luego fueron perseguidos por su fe. Y Constantino, viendo esto, lo que hizo fue que unió la parte estatal o gubernamental con la fe. Y luego entonces desplegó muchas acciones con respecto a eso. Los que eran perseguidos entonces ahora eran ciudadanos romanos y ya no eran perseguidos. Y así fue que él logró como equilibrar. Entonces estos cristianos que entraron al imperio, 20 años después, ya como ciudadanos, pues prácticamente hacían las mismas labores de un ciudadano como en aquella época. Eso implicaba la guerra. Entonces ellos, para poder maquillar la guerra y el cristianismo, pusieron un nombre y dijeron: vamos a llamar la guerra justa. Y lo que se trata es de proteger el imperio. Entonces en 20 años ya los hermanos en Cristo iban a la guerra y dejaron de ser como resistencia frente al imperio. Y eso se dio muchos años, quiero contarles. Y llegamos a la Edad Media, y en la Edad Media hay una forma de gobierno que se llama feudalismo. Y el hombre feudal era el dueño de la tierra y todos los que trabajaban en ella estaban bajo el dominio de ella. O sea que el hombre feudal le decía a todos sus vasallos, como eran llamados, qué debían creer y qué debían hacer, con quién se casaban o con quién no se casaban, y tenían todo el poder. Quien se quería rebelar, pues hallaba la muerte. Quien decía no estoy de acuerdo, esto no es así, pues la muerte la encontraba. Y eso en cuanto al Estado. Y en cuanto a lo religioso, pues la religión tradicional de aquella época, la religión católica, pues tenía también el gobierno y mucha alianza con el Estado. Y así gobernaban, y gobernaron durante más de 1000 años, de esa manera a todos los cristianos. Luego en 1517 vienen los reformadores y empiezan a abrir como una puerta con respecto al tema que se está tratando de esa imposición. Pero hay otro grupito que nace, que decide ser diferente en todo lo que se estaba viviendo, porque los reformadores estuvieron, digamos, de acuerdo en muchos puntos que tenía la iglesia tradicional y siguieron vinculándose con el gobierno. Voy a un lugar y entonces quiero que vengan conmigo. Ellos hicieron unidad con ellos, tratados. En el caso, por ejemplo, de Lutero, el día que puso sus 95 tesis, prácticamente se condenaba a muerte porque iba a ser perseguido por presentar estas 95 puntos diferentes a la forma de gobierno, llamémoslo religioso, estado religioso. Y el gobierno alemán entonces hizo un trato con él. Es que él iba a hablar de ya no tributar a Roma, sino que no era necesario, y todas las indulgencias y todas aquellas cosas, pero tenían que seguir subyugados con el gobierno alemán. Hubo un grupo aparte que se levantó, entonces no estuvo de acuerdo con eso.
Este grupo fue llamado los rebautizados o anabautistas. Eran diferentes. El 17 de enero, entonces, el 21, perdón, gracias pastor, el 21 de enero de 1525 se bautizó, como aprendimos. Y eso hizo que ese grupo empezara a vivir de una manera diferente. Otra razón por lo cual ese grupo de rebautizados empezaron a ser diferentes a los otros reformados es que no aceptaron entonces ahora sí la unión del Estado con él, con la fe, con sus creencias. Eso hizo que sus señores terratenientes, o donde ellos trabajaban la tierra, donde ellos araban, donde ellos laboraban, los echaran. Y entonces empezaron a vivir aparte. Otros voluntariamente dijeron: no, yo no estoy de acuerdo, porque los señores terratenientes los obligaban prácticamente a seguir en la tradición religiosa. Esto entonces quiero decirles puntos básicos. Entonces, bautismo, adultos, y también resistencia entre la unión del Estado y la fe. No rebelarse contra el Estado, sino no estar de acuerdo que la fe sea gobernada a través del Estado y viceversa. Eso produjo que ellos fueran perseguidos. Y quería hablarles de alguien que yo sé que algunos conocemos, pero que vivió esta situación. Han pasado muchos años. En el año 1530 decide entonces el gobierno, a través de los mismos grupos reformados, perseguir a estos que no están de acuerdo con esa separación Estado-Iglesia. Entonces en 1530 deciden: vamos a acabarlos, vamos a matarlos. Entonces los persigue el Estado, los persigue los hermanos en la fe, y son perseguidos, y ellos no tienen otra opción sino o volvemos o terminamos muertos. Entonces muchos de ellos eran quemados en la hoguera. Era la forma de llevar. Un día, un hombre llamado Dick Willens, este hombre que a sus 15 años había tomado la decisión de unirse a estos rebautizados, y cuando tenía 15 años se rebautizó y empezó a estudiar la palabra de Dios y mirar qué era lo que decía y a vivir de acuerdo a lo que la palabra decía. Pues tampoco se sujetó a esa forma impositiva de Estado y fe. Lo apresaron y duró varios años preso. No lo ajusticiaron como a sus hermanos en Cristo, que eran quemados a la hoguera, sino que lo tuvieron ahí como en vilo. Un día, después de varios años de estar preso, decide escaparse. Estaba tan delgado que cabía por los barrotes de la prisión, y era en un invierno, entonces la guardia se relajó. Y él aprovechó ese relajamiento de la guardia, se quitó su ropa y la unió, y así fue que formó como una especie ¿de qué? De soga, y logró escaparse. Y se escapó el hombre. Imagínense un invierno, o sea, si no se iba a morir de hambre, se iba a morir de frío, pero él corría y corría, y justo un hombre de todos los que estaban ahí logró perseguirlo. Pero como estaban en invierno, pasando por un lugar donde estaba lleno de agua, este hombre que lo perseguía cayó en el lugar, que es la imagen que estamos viendo, muy famosa. Dick, que le llevaba una ventaja, pero que ya estaba siendo alcanzado porque no tenía los elementos para poder protegerse, escucha los gritos de auxilio de este hombre y decide ir en pos de él, y se devolvió. Al devolverse, le da las manos al que estaba pidiendo auxilio, lo saca, pero queda preso nuevamente.
Y un tiempo luego, el 16 de mayo de 1567, de 1569, pues es condenado a muerte. Y lo pusieron en la hoguera. Dice que fue un día donde había mucho viento, la candela se movía, pero se consumió lentamente los leños. Eso quiere decir que este hombre murió lentamente con un gran sufrimiento. Y es como la imagen que tenemos de este personaje. ¿Por qué hizo esto Dick? ¿Qué es lo que lo movió a hacerlo? ¿Por qué él toma esa decisión? Y quisiera que hablásemos de eso. Entonces vamos a hablar del pacifismo y sus implicaciones. Y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 16 para compartir en esta mañana. ¿Qué lo motivó? ¿Es que se puede así nomás tomar esa decisión de preferir morir antes de la violencia? Entonces, quisiera que leyésemos parte del sermón llamado Sermón del Monte que tenemos en nuestra palabra de Dios. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Me gusta esta introducción porque quiero aclarar algo. Está Jesús en una montaña, en un monte, y hay como dos tipos de personas. Una, sus discípulos que están ahí, y otra como una multitud. O sea que el diálogo que va a tener Jesús, la exposición que va a tener Jesús es para sus discípulos y también para todos aquellos que estaban escuchando, porque el mensaje es para todos. O sea que este mensaje es para todos. ¿Qué enseñó Jesús ese día? Enseñó algo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, pero solo las quiero que podamos hacer un repaso. Yo sé que las hemos visto profundamente, que las tenemos claro, pero quisiera seguir como una línea, no de tiempo, sino una línea para ver por qué es cada una de estas bienaventuranzas. Y dice la primera: bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera declaración que hizo Jesús. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es la pregunta que nos pudiésemos hacer. La connotación que tiene allá la palabra pobre en espíritu es como de una persona, de alguien que está en la completa miseria y se inclina, se postra ante alguien que le puede dar algo. Esa es la connotación que tiene ahí. Cuando uno ve a esto, uno ve a veces gente que se postra por algo. Hace poquito que estábamos con la familia por allá descansando, nos llamó la atención a alguien. La primera vez que lo veíamos es que estaba en invierno, el clima era terriblemente frío, y vimos a alguien postrado en la calle, sin saco, sin abrigo, y fuera de que estaba postrado, tenía adelantico una canastica para que la gente le echara las monedas. No sé si uno caminando, si uno haciendo ejercicio, si uno metiéndose en lugares donde estaba el calor, el frío era tremendo. ¿Cómo sería el frío que tenía esa persona? Pensamos nosotros. ¿Y cuál era la necesidad que ese hombre tenía? Que no tiene trabajo, entonces necesita plata, sostenimiento, ¿sí? Y para eso prefiere postrarse ante otras personas para que le puedan ofrecer. Es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos y a la multitud, que es muy bueno cuando el ser humano se postra ante Él y ve la necesidad de tenerlo a Él en la vida. Eso es ser pobre de espíritu, es ver la necesidad que uno tiene de Dios. Nosotros como seres humanos, antes de conocer al Señor, debería ser así, tenemos muchas dificultades, muchos problemas, muchos vacíos que nosotros llamamos, o que la psicología llama vacíos.
Esos vacíos no hay nada que los llene, ni una droga, ni un pensamiento, ni una filosofía. Pero el Señor estaba diciendo que Él podía llenarlos. Lo único que necesitamos para que el Señor nos llene esos vacíos es reconocer que le necesitamos. ¿Y cómo? Postrándonos ante Él, poniendo nuestro corazón delante de Él, mostrando nuestra necesidad, diciéndole: Señor, te necesitamos. Eso es lo que Él quiere. Y en la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ustedes me dirán: bueno, ¿y por qué no nos habla del resultado? Porque quiero que veamos primero esas bienaventuranzas. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer o cómo nos deberíamos comportar? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Los que son felices? ¿Los que tienen necesidad? ¿Los que tienen problemas? Sí, podríamos decir que eso nos causa algo. Los que tienen un dolor por algo, ¿cierto? Pero la connotación aquí es de lamentarse, de condolerse por el pecado en nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo que bienaventurados, dichosos, felices son los que reconocen que le necesitan, pero también los que reconocen con su llanto, con su dolor, que tienen pecado en su vida. Es como si siguiésemos un camino, ¿cierto? Entonces yo primero reconozco que necesito. Segundo, reconozco que tengo pecado en mi vida y que ese pecado hace que yo me aleje de Él, que Él no pueda estar dentro de mí y que esa relación que podemos tener no se logra por el pecado. Por eso cuando reconocemos nuestro pecado, recibimos nuestra consolación. Él consola nuestro dolor. Él consola nuestro lamento. Y luego dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si ustedes notan, los dos primeros tienen que ver con mi relación con Dios, con mi actitud de cómo yo me acerco a Dios. ¿Qué es lo que hace que yo me pueda acercar a Dios? Porque hay muchas motivaciones, ¿cierto? Por lo general son necesidades, por lo general son problemas, por lo general son dificultades de la vida, pero Dios quiere que lo busquemos y que nos postremos ante Él, porque lo necesitamos. ¿A quién? A Él. Una vez nosotros entendiendo ese mensaje de Cristo que está dando, entonces comenzamos diciendo acá como una acción, como un resultado de algo. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a mí me gustó esa palabra que está ahí en mansos, que quiere decir como una persona apacible, una persona que muestra humildad. Pero ¿saben algo? No tendría que ver con algo que se pide, no tiene que ver con algo que se dice, sino tiene que ver con algo que se practica. Entonces esta bienaventuranza es el fruto de yo haberme encontrado con el Señor, de yo haberme sentido lejos del pecado ya y de haber sentido que mi corazón le necesita. Entonces podemos encontrar esa forma de ser apacible, de ser humilde, ante todo, humilde ante la ofensa, humilde ante el agravio, sin deseo de venganza, que está dentro del corazón del ser humano, pero que cuando el Señor viene y llena, debería desaparecer, y lo que debería aparecer es esta forma de vivir. Jesús no está sino planteando una manera de vivir que le agrade a Él también. Luego dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Y bueno, ahí hay algo particular en esta bienaventuranza, es que dice, oh, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Si ustedes, si nosotros más bien pensamos en el hambre y la sed, son dos necesidades básicas del ser humano, ¿cierto? No hay un ser humano que no sienta hambre, que no tenga necesidad de comer, o si hay alguno. No. Y tampoco hay un ser humano que no tenga sed, necesidad de beber. ¿Dónde está? Si usted está en tierra fría, tiene necesidad de comer y tiene necesidad de beber. Y si está en tierra caliente, tiene necesidad de comer o necesidad de beber. Y día a día son dos grandes necesidades. Y eso las tenemos el ser humano. A mí me gustaría que nosotros meditásemos por qué para encontrar la justicia de Dios nosotros deberíamos tener esa necesidad para vivir. Es bueno entenderlo, que lo que Dios quiere hablar a través de Jesús en este sermón quiere decir que sea necesidad para su discípulo, para el seguidor, la justicia de Dios. Y entonces nosotros dijéramos, pero si a veces nosotros vemos las injusticias y nosotros mismos nos queremos parar a hacer justicia, ¿cierto? He visto que, no voy a criticar, solo voy a poner un ejemplo, que a los ladrones que han encontrado las últimas veces que los pueden coger, si robaron a alguien, si le pegaron a alguien, pues a ellos les van a pegar 10,000 veces más, hasta morir, ¿cierto? Hasta amarrarlos en un poste y quemarlos. Es que eso es justicia. Estos infelices, dicen las personas que se van en contra de ellos, hacen justicia pensando que están haciendo lo correcto. La justicia no está en nuestras manos. La justicia está puesta ¿en quién? En el Señor. Gracias, Juan Carlos. Pero es la justicia que se espera, es la justicia que se anhela, ¿cierto? Nosotros vemos muchos casos de injusticia. Pudiese aquí quedarme toda la mañana solo hablando. De hecho, esto nos da para un mes de hablar de la justicia. Pero no podemos hablar entonces sin la injusticia, ¿cierto? Porque lo que nos mueve a veces a hacer justicia es la misma injusticia. Sí, que el hombre necesita, ¿cierto? Entonces nosotros decimos y vemos a veces en los noticieros, pero ¿cómo es posible esto? Esto no tiene ni perdón de Dios y nosotros quisiéramos hacer justicia. Pero el Señor está invitándonos a que anhelemos, a que tenga una necesidad de vivir, que Él juzgue. Porque el único que juzga de una manera equilibrada es Él. Y si ustedes se dan cuenta, la forma, el molde, el ser que el Señor está pretendiendo que seamos, tiene una corriente: ser manso, ¿cierto? Ser apacible y ser deseoso de la justicia de Dios. Ese es el modelo que Jesús nos está mostrando. Nosotros podemos tener muchos modelos de seguidores de Cristo, solo que este es el plan de Dios, el plan que Jesús le planteó a sus seguidores cuando Él dijo este mensaje. Y en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces podemos ver también acá en algo que está pasando. Los dos primeros versículos dijimos que tenía que ver con mi relación con el Señor. Pero yo, ¿con quién soy manso? ¿Con quién soy apacible? ¿Con quién soy humilde? Con el prójimo. ¿Con quién puedo, a quién le puedo anhelar a que Dios le haga justicia? Y a mí mismo, ¿cierto? Espero que Él haga justicia en mi vida, pero también espero que la justicia la haga para los demás. Entonces ahora, bienaventurados los misericordiosos. ¿A quién se le hace misericordia? Al prójimo, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces
son aquellas personas que tienen mucha compasión por otros. Mucha compasión, pero también no se habla. Ay, yo quiero ser misericordioso. Yo voy a ser misericordioso. Señor, dame misericordia. Es que así no funciona. Este es otro fruto que se da de una manera de vivir. Así como esperamos ser mansos todos los días, así como esperamos que la justicia de Dios se haga todos los días, así debemos ser misericordiosos todos los días. Está mostrando Jesús solamente una manera de vivir. Y tiene que ver cómo yo me comporto con el prójimo, ¿cierto? Entonces lo trato de una manera apacible, espero que Dios le juzgue y fuera de eso soy compasivo. Estaba pensando en aquella mujer que vino a Jesús y que se postró ante Él, que mostró su pobreza de espíritu y lloró ante Jesús, y lloraba por su pecado, por lo que ella sabía que hacía mal, y Jesús la trató de una manera apacible. Y Jesús le hizo justicia a ella, perdonándole sus pecados, ¿cierto? Pero cuando Jesús la vio, no la rechazó, no pensó en el valor del perfume, sino pensó en la necesidad que ella tenía. Tuvo compasión. Si nosotros quisiéramos ver un ejemplo de lo que Jesús está hablando, antes de vivirlo, antes de él haber vivido ese episodio, lo había hablado. Es que la compasión no es una palabra que nosotros podamos tener ahí, sino es una manera en que nosotros también podemos llegar a la necesidad del prójimo. Yo no puedo decir, yo con los bolsillos llenos y otro teniendo hambre, decir que yo soy cristiano. Venga, más bien le presento el evangelio. Es que como usted es pecador, está en esa condición. ¿Creerían ustedes que es la manera de nosotros presentar compasión? El buen samaritano no le importó que su enemigo tuviese esas necesidades. Él lo dio todo. Se compadeció y dijo, ¿saben qué? Déjelo. Si necesita algo más, yo vengo y pago. Es un buen ejemplo de la compasión. Entonces, pero esto es un fruto. Y lo bonito de ese fruto es que así como yo lo practico, así la misericordia me alcanza. ¿Ustedes creen que nosotros no nos merecemos la condenación? Claro que no la merecemos. Pero la misericordia, la compasión de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, hace que no seamos condenados, sino que más bien encontremos la reconciliación con Él. Y como estamos hablando de esa manera de vivir, de ser manso, de tener hambre de la justicia, de ser misericordioso, hay una condición que Él exalta, y es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y saben, la palabra ahí me gusta, limpio, porque es una palabra que usaban en el griego mucho cuando iban a tratar los metales. Entonces necesitaban pulir un metal o necesitaban hacer algo, y lo que hacían ellos es que tenían todo un proceso para que al final se obtuviese lo que se necesita. Por ejemplo, el oro. El oro tiene muchas impurezas. Para que el oro sea más fino, tiene que ser pasado por el fuego para que se quite todas esas impurezas. Pues Dios estaba aquí, a Jesús a través de este mensaje, dice que bienaventurados los que tienen un corazón puro, los que todas esas impurezas se han ido lejos de ellos. Y luego dice esto: porque ellos verán a Dios.
Y entonces pudiese pensar, ¿y si yo no tengo un corazón puro, voy a ver a Dios? ¿Cierto? Y si yo no lo tengo, ¿veré a Dios? Eso sería para que nosotros analizásemos. Sigue. O sea, no es solamente la compasión, no es solamente la sed de justicia, no es solamente ser mansos, no es solamente llorar por mi pecado, no es solamente reconocer mi necesidad de Dios, sino que también mi corazón debe estar puro. Es un llamado grande que el Señor hace a vivir de una manera santa, diferente. Porque pudiésemos decir, todo esto lo podemos hacer porque tenemos la capacidad económica, o podemos hacerlo porque con nuestras fuerzas, pero un corazón puro es un corazón que ha sido tratado por el Señor, es un corazón que Él ha pasado por fuego. En nuestras vidas tenemos problemas, todos, con nuestro carácter. O quisiera que alguien levantara la mano y dijera, yo no tengo problemas con mi carácter. ¿No hay ninguno? Bueno, eso es reconocer que hay cosas que Él tiene que trabajar en nosotros. ¿Y por qué hago este énfasis en el corazón puro? Porque a veces nos cuesta dejar algo para poder ser aceptados por el Señor. Y en el versículo 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 7 bienaventuranzas. Escúchenme. En la séptima dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores, los que procuran la paz. Y esta es una palabra tan trajeada, tan maltratada dentro de inclusive nuestras propias iglesias, donde no somos sino agresores de los mismos hermanos, ¿no? Nosotros estábamos viendo, yo en la historia que les estaba contando, los mayores asesinos de los anabautistas son los mismos luteranos, los reformadores, los seguidores de Lutero, eran los mayores asesinos de los anabautistas. Ni siquiera tenía que hacer el trabajo del Estado, los mismos hermanos en Cristo lo hacían. ¿Serían pacificadores? ¿Serán llamados hijos de Dios? Parece que no. Solamente los que procuran la paz, entonces pueden ser embajadores de Cristo en la tierra, mostrar su amor, llevar el mensaje de Él para que las otras personas lo lleven. Me acordé de Romanos capítulo 5 versículo 1, donde Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Roma, les dice una palabra que a veces nosotros pasamos por encima, porque le ponemos más cuidado a justificados pues por la fe. O sea, sean inocentes por la fe, siendo justificados por la fe, haber sido dados inocentes, porque reconocemos que somos pobres de espíritu, porque lloramos porque somos pecadores. Entonces dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿de dónde viene la paz? ¿Quién nos da la paz? Dios. Él es el primer pacificador. La paz viene de Él. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que está dando este mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Por Él podemos encontrar la paz. Y si nosotros tenemos paz, entonces, ¿con quién debería disfrutar de la paz que Dios me ha dado a mí? El prójimo. Pero ¿cómo es esa paz?
Cuando venimos al Señor muchas veces traemos muchos problemas, mucho dolor, mucho nos duele nuestro ser de todas las cosas que hemos pasado, especialmente las malas. Y cuando recibimos de Él, cuando lloramos delante de Él, cuando gemimos delante de Él, entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso que no entendemos, ya no me duele. Me hizo daño, ya no me duele, porque encontré el perdón de Él. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo les mostré la imagen de este hombre y les dije que qué era lo que lo había hecho devolver. ¿Qué fue lo que él hizo que él prefiriera ser entregado para ser muerto a poderse escapar? Es que él entendió el mensaje de Cristo. Estos primeros grupos anabautistas entendieron el mensaje de ser pacificadores, pero no lo podían hacer sin tener una relación plena con el Señor, sin tener un verdadero arrepentimiento. Y ahí Él se devuelve. Entonces podemos decir que una de las implicaciones para poder ser pacificadores es tener una relación verdadera con Dios. Si yo no tengo una relación verdadera con Dios, puedo hablar de la paz, pero no tenerla. Puedo proponer la paz, pero con intenciones. Nosotros vemos cómo en el mundo, que es un desafío que el mundo tiene, como el desafío de estos hermanos anabautistas tuvieron en aquella época, es mostrar la verdadera paz. Muchos tratados de paz se han firmado, ¿cierto? Pero no son más que una pantalla política, social, gubernamental, religiosa, donde uno no ve que verdaderamente la paz llega. Los que verdaderamente procuran la paz son aquellos que tienen un corazón limpio, que su vida es llena de misericordia, de mansedumbre, de anhelar la justicia de Dios como una necesidad de la vida. Pero para eso yo tengo que entender que necesito de Dios y llorar por mi pecado que me aparta, y una vivencia con el prójimo. Porque yo puedo hablar mucho de la paz, yo puedo saber mucho de la paz, pero no vivir en paz con el prójimo. Y decir que vivo en paz con Dios y decir que tengo una relación con Dios, pero por donde vaya lo único que tengo es violencia. Dick entendió este mensaje, es el que lo hace devolver. Porque tenía una verdadera relación con Dios. Cuando él dijo, yo sí voy, Señor, a sus 15 años, y ya han pasado muchos años para poder decir estas palabras. No son con nuestras fuerzas, es con la transformación del Señor en nuestras vidas que podemos lograr la paz de Dios y la paz con el prójimo. No es hablándola como algo que se puede en un cartón tener, ¿no? Yo veo que hay muchos cursos en el SENA o capacitaciones de la paz, de la paz, de la paz, de la paz, pero sigue la violencia en las mismas personas. Y para terminar, quisiera que viésemos el final de ese diálogo de Jesús con la multitud y con sus discípulos. Dijo Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, contentos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Y yo les había dicho que el mensaje de Jesús al ser humano en el Sermón del Monte es un mensaje de justicia. Él revela su justicia.
porque Él va a cambiar lo desequilibrado del mundo por el equilibrio de conocerle a Él. Y entonces está en las manos de Él. ¿Por qué padecer persecución? ¿De qué justicia habla? La justicia de la fe, el hablar de Dios, el promulgar a Dios, el vivir las cosas que Él tiene para con nosotros, hace que muchas veces seamos perseguidos. ¿Y sabe qué? Nosotros nos confundimos. ¿Cómo así que esto me pasa a mí si yo entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué si yo quiero antes que ellos se conviertan, por qué ellos se van tras de mí? No lo entendemos. Pero el Señor dice que somos dichosos por eso. Y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa de Jesús, escúchenme, porque me gusta hacer estas claridades. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tremendo esto de Jesús. Sois dichosos cuando la gente te injurie, cuando la gente te reproche tu fe, cuando la gente, tu manera de vivir no agrada, tu manera de mostrar el perdón, de mostrar la misericordia, de mostrar mansedumbre, no va con este mundo. Y empiezan a perseguir, y empiezan a hablar blasfemias y a decir todas las cosas malas, mintiendo. ¿Saben? Para que apresaran a Jesús hubo unos testigos, y estos testigos eran falsos. Hablaron cosas contra Jesús que Jesús nunca había dicho, que Jesús ni siquiera había pronunciado, pero estas personas le injuriaron, le calumniaron, y lo peor es que él no hizo nada contra ellos. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos. Ya había dicho que dichosos, que felices. Ahora dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Te pueden perseguir en la tierra, te pueden calumniar en la tierra, te pueden reprochar, injuriar cosas, pero tienes un galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, les dice el Señor. Cuando escuchamos el mensaje de Isaías, escuchamos un siervo de Dios que tuvo temor cuando se encontró con él, y este hombre murió aserrado, partido por la mitad por una sierra que trozó su cuerpo por hablar la verdad, por llevar el mensaje. Y dice el Señor: ahora sí. Me gusta cuando veo este mensaje porque el Señor plantea una manera de vivir. El Señor plantea una forma de poder desafiar a este mundo. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ahí sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo sois la sal de la tierra? ¿Cuando levantas la mano? ¿Cuando vas a testificar? ¿O cuando vives de una manera pacífica? ¿O cuando tu corazón está limpio? ¿O cuando tú tienes compasión por el necesitado? ¿O porque tienes hambre y sed de justicia y tu forma de tratar a los demás es apacible? Entonces soy la sal de la tierra. Pero si no haces estas cosas, pero si la sal se desvaneciera, este par de metáforas que Jesús usa es para que entendamos por qué somos sal y por qué no somos sal, por qué somos luz y por qué no somos luz. ¿Saben? No es la manera en que yo hable, no son las palabras que yo sepa, no son los versículos claves para que una persona conozca del Señor. Es mi manera de vivir quien habla. Yo puedo pararme acá, pero si soy un deshonesto, le debo a cada uno de ustedes. Si me ven siendo un mentiroso, si me ven siendo un adúltero, ¿creerán mi palabra? No. Pero si vivimos la palabra del Señor, si vivimos este mensaje, esta manera de vivir como lo vivió Dick, entonces es sal de la tierra,
Murió en 1569 y lo recordamos hoy, porque trasciende, es sal. Y dice: de nada sirve si la sal no sala, más bien será echada afuera. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Y dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Cuando podemos vivir de la manera en que Él está proyectándonos a nosotros, podemos ser luz. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo el mundo la ve. Qué forma de vivir, qué desafío que nos da el Señor a nosotros para que podamos ser como Él. Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No tiene nada que ver con la salvación, es vuestra manera de vivir. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros queremos que el mundo glorifique al Señor, pues entonces vivamos como Él quiere que vivamos. Nosotros conocemos un hombre que era seguidor de Cristo, a un hombre que anduvo con Él 3 años. Él lo escuchó, era arrojado, era más bien como el hombre que no aceptaba las cosas malas. Y este es Pedro. Y el día que apresaron a Jesús, él todavía no había entendido este mensaje y sacó una espada. No sé si apuntó a la oreja o a la cabeza, solo que tumbó la oreja de aquel hombre. Y Jesús lo reprendió. Dijo: así no es. Esa no es la manera. Yo no vengo para que se maten entre ustedes. Yo no vengo para que ustedes tengan violencia. Y le puso y le restauró su oreja a este hombre. Este hombre que es Pedro entendió el mensaje de Jesús. Por allá en el capítulo 2 de su primera carta, escribió unas palabras de los versículos 19 al 25 y dijo así: lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias, padeciendo injustamente. Ahora el discípulo está hablando lo que el maestro habló, cuando ya lo había vivido, cuando ya había sido transformado, cuando había encontrado la manera de vivir. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Si somos culpables, ¿nos merecemos o no nos merecemos la cachetada? Claro que no la merecemos. Pero si por hacer lo que es bueno no sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Quién es el modelo del pacifismo? Cristo. Él lo mostró y dice así: dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está escribiendo Pedro. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. ¿Están encontrando las bienaventuranzas aquí? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mansedumbre, justicia, anhelo de justicia de Dios. Padre, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta. Perdónalos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Porque debemos llorar por nuestro pecado, pero debemos morir al pecado. Si por su herida habéis sido sanados, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
lo escribió el hombre que levantó la mano un día. Y ahora dice: tranquilos, sufrir por la causa es parte de llevar la vida eterna. Vemos muchas promesas, y todas esas promesas de recibir consolación, de recibir la tierra, de alcanzar misericordia, de poder ver a Dios, pues no las vamos a disfrutar si no vivimos de esta manera. Los engañaría a ustedes si les dijera que solo con su oración de fe ya están allá inscritos en la vida, en el libro de la vida. Los engañaría. Es con nuestra manera de vivir que día a día se escribe allá las cosas que glorifican a Dios, no que nos glorifican a nosotros. Entonces podemos decir que otra de las implicaciones es que debemos tener una actitud asertiva con respecto a mi fe. Que lo que yo hable, que lo que yo diga, lo viva como lo vivió Dick, como lo vivió Jesús, como lo vivieron tantos mártires que no levantaron su voz para protestar porque los quemaban. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? ¿Entendemos este mensaje? Quisiera que nos colocáramos en pie y le diésemos gracias al Señor, porque el desafío que tenemos como iglesia es ser luz y sal, pero para poderlo ser tenemos que vivir ese proceso. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, pero gracias por revelarnos cuál es tu plan para con cada uno de nosotros. Te preguntamos si te agrada o no te agrada, pero tu palabra nos dice qué te agrada de nosotros. Nos dices cómo debemos vivir para que nos encontremos eternamente y para que seamos llamados hijos de Dios. No como un título honorífico, sino como una manera de vivir. Cuando el Hijo obedece al Padre y el Padre sencillamente es glorificado con la vida de su Hijo. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor, y que todos los desafíos que vamos a compartir este año no sean solo palabras y solo sermones, sino que podamos actuar y ser asertivos en la fe. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.